En lo profundo del desierto del suroeste, donde las sombras de los cactus parecen moverse con vida propia, y el calor del mediodía puede doblar la voluntad de cualquier viajero, una niña fue dejada a su suerte. Se llamaba Clara, y su existencia había sido marcada desde el principio por el abandono. Sus padres, viajeros de mirada perdida y aliento agrio, nunca la vieron como algo más que un peso adicional. Durante semanas, la arrastraron entre rutas polvorientas, indiferentes a sus lágrimas silenciosas. Cada noche, el viento silbaba entre las tablas flojas de la carreta donde dormía sola, envuelta en una manta áspera, soñando con un cariño que jamás conoció despierta. Y un día, sin aviso ni remordimiento, fue dejada atrás. Entre las grietas secas del suelo, su figura se quedó diminuta, contemplando cómo la carreta desaparecía. No hubo palabras de despedida, solo el rechinar de las ruedas alejándose y un silencio demoledor que cayó sobre ella como un presagio. Las horas se convirtieron en tormentos. El sol le arrancaba la humedad a su piel, y la sed se convirtió en algo más fuerte que el miedo. Pero no era la primera vez que enfrentaba el olvido. Desde muy pequeña había aprendido que esperar ayuda era una pérdida de tiempo. Sin embargo, en aquella soledad, algo en ella se quebró de forma distinta. A kilómetros de allí, otro ser marcado por la vida transitaba en silencio. Era Nube Triste, un guerrero apache que había dejado de mirar el futuro con esperanza hacía ya varios inviernos. Aunque su fuerza era respetada, una verdad silenciosa lo acompañaba como una sombra: la imposibilidad de tener hijos. Había aprendido a no esperar comprensión. Dentro de su tribu, el valor de un hombre se medía también por la descendencia que podía dejar. Sin esposa, sin hijos, sin legado, se había refugiado en la caza, la vigilancia y el aislamiento. Fue durante una de esas jornadas en solitario cuando percibió un sonido ajeno al lenguaje del desierto. Un llanto, débil y humano, cargado de abandono. Siguió el rastro con la desconfianza de quien ha vivido traiciones y encontró a Clara, casi fundida con la piedra, temblorosa y al borde de la inconsciencia. No fue una decisión razonada. No fue un gesto planificado. Fue una respuesta instintiva. La levantó con cuidado, como si a tocarla pudiera romperla, y la llevó de regreso. El retorno al campamento no estuvo exento de tensiones. Las miradas inquisitivas, los cuchicheos entre los ancianos y las preguntas sin voz que flotaban en el aire hablaban por sí mismas. Una niña blanca, traída por un guerrero estéril. Una combinación que inquietaba a todos. Pero Nube Triste no ofreció explicaciones. Solo actuó. Clara fue alimentada, cuidada, cubierta. Sus heridas comenzaron a sanar, y poco a poco su mirada apagada volvió a encenderse. Las mujeres más sabias, aunque recelosas, notaron cómo la niña empezaba a imitar gestos, a comprender palabras, a caminar descalza con soltura entre la tierra roja. Y Nube Triste, por primera vez en años, dormía sin ese vacío punzante en el pecho. En las noches compartidas frente al fuego, descubrió que protegerla le daba un propósito que jamás había imaginado tener. Pero más allá de las montañas, la historia falsa que los antiguos padres habían contado empezaba a tomar fuerza. El relato de un secuestro brutal por parte de los Apache viajaba rápido entre soldados, oficiales y burócratas con hambre de gloria. Una patrulla fue enviada. Su misión no era rescatar a Clara por compasión, sino vengar la supuesta afrenta, enviar un mensaje a los pueblos originarios y demostrar control sobre la región. La noticia llegó con el viento seco, como un presagio. En la tribu, las tensiones se volvieron llamas. Algunos pedían entregar a la niña antes de que llegara la violencia. Otros, en silencio, observaban a Nube Triste, tratando de entender si ese hombre silencioso sería capaz de poner en riesgo a todos por ella. El jefe de la tribu le dio un plazo: 48 horas para encontrar una solución que evitara el desastre. El tiempo corría con el sonido de cascos acercándose. Y mientras tanto, en un rincón del campamento, Clara comenzaba a entender. No todos los adultos eran crueles. No todos los brazos traían golpes. No todos los hombres eran como aquellos que la dejaron atrás. Había encontrado algo que jamás había conocido: protección sin condición.
Pero los ecos del pasado no se quedaban dormidos, y los pasos de los soldados resonaban cada vez más cerca. Aquí no termina esta historia. Apenas comienza, porque cuando el amor nace del abandono y el destino se construye entre cicatrices, lo que sigue no es una resolución, sino una batalla que aún no ha sido peleada. Las noches comenzaron a acortarse en el desierto, no porque el sol saliera antes, sino porque el sueño se volvió un visitante escaso. Nube Triste ya no dormía. Se mantenía en pie junto al fuego, la lanza clavada en la arena, los ojos fijos en la dirección por la que algún día llegaría la amenaza. Lo que otros temían como un ataque militar, él lo sentía como una pérdida inminente. No de territorio, no de orgullo, sino de algo infinitamente más valioso: su hija. Clara dormía en una pequeña choza tejida con ramas de ocotillo y mantas de piel. Soñaba con cosas que solo un niño abandonado puede imaginar. Una familia que no se va, un padre que no desaparece, un hogar que no se derrumba con el primer viento. Se había acostumbrado a despertar buscando a Nube Triste. Su figura alta, firme, era la primera que buscaban sus ojos cada mañana. Él nunca faltaba, ni una sola vez, pero el campamento ya no era un lugar de rutinas. Se había transformado en un hervidero de vigilancia y estrategia. Las mujeres recogían raíces en silencio. Los jóvenes practicaban con arcos en los márgenes. Los ancianos discutían con los ojos cargados de historia y miedo. Todos sabían que algo se acercaba. Muy lejos de allí, los tambores de la marcha militar no retumbaban con gloria. Lo hacían con sospecha, con instrucciones escritas desde escritorios lejanos, por hombres que jamás pisaron el desierto. Se hablaba de justicia, de rescate, pero detrás de las palabras dormía el verdadero motivo: control. Clara se había convertido en un símbolo útil, una excusa con nombre y rostro infantil. Los padres biológicos, ahora presentados como víctimas trágicas ante las autoridades, no mostraban pesar ni preocupación, solo ambición. Thomas mantenía su rostro endurecido por la culpa que nunca sintió, y Margaret tejía relatos decorados con mentiras para conmover a quienes escuchaban. Ambos sabían que si la niña era encontrada con los Apache, podrían usar la situación a su favor. Indemnizaciones, fama, incluso posición social. Para ellos, Clara no era una hija. Era un recurso que, abandonado en el desierto, había resultado más valioso de lo que esperaban. De vuelta en el campamento Apache, Nube Triste consultó a los sabios del círculo, pero no en busca de permiso. Lo hizo por respeto. Sabía que su destino estaba ya escrito en una dirección. Tenía que sacar a Clara de allí. Tenía que alejarla de la inminente tormenta que se cernía sobre la comunidad. El jefe, un hombre anciano de rostro pétreo y mirada cansada, lo escuchó sin interrumpir. Había vivido suficientes guerras para saber que no todas podían evitarse. Algunas, incluso, necesitaban vivirse para revelar quién era uno en verdad. Con la noche como aliada, Nube Triste preparó un pequeño caballo para Clara. Lo había estado entrenando en secreto. Un animal dócil, silencioso, que respondía a la voz baja y al silbido corto. Colocó provisiones, agua, una manta, lo esencial. Y cuando el primer rayo del amanecer se filtró por las montañas lejanas, salió con ella del campamento sin ser visto. El viaje era incierto. No había un destino claro, solo una dirección lejana donde, según se decía, existía un pueblo amigo. Una comunidad de mestizos y nativos que no respondía ni al ejército ni a las tribus beligerantes. Una tierra entre tierras, un sitio donde las historias rotas podían encontrar un espacio para sanar. No sabía si llegarían, pero debía intentarlo. Los días siguientes fueron una mezcla de belleza y amenaza. A través de bosques secos, formaciones rocosas talladas por el tiempo y lechos de ríos desaparecidos, avanzaron lentamente. Clara no preguntaba dónde iban. Solo se aferraba a la certeza de que mientras él estuviera cerca, estaba a salvo. A veces cantaba en voz baja una melodía que había escuchado las mujeres de la tribu. A veces simplemente miraba el cielo, preguntándose si las estrellas lo seguirían también en la distancia. Pero el desierto no era el único que los observaba. El rastro de los caballos no pasa desapercibido para quienes han sido entrenados para seguirlo.
Un grupo de exploradores militares había encontrado indicios de movimiento. Se trataba de una pequeña caravana. Un adulto, una niña, dirección este. El comandante del destacamento envió 2 hombres tras ellos. No como cazadores, sino como verificadores. Solo querían saber si la niña estaba con vida. Al menos eso dijeron. Nube Triste los vio antes de ser visto. Era parte de lo que lo hacía un guerrero temido. Se ocultó con Clara entre las piedras. Esperaron horas. El sol comenzó a caer y las sombras crecieron como dedos extendidos. Pero los exploradores eran tenaces. Acamparon cerca, confiando en que el día siguiente revelaría más pistas. Sabían que estaban cerca. Esa noche, Nube Triste no durmió. Clara tampoco. El silencio entre ellos no era incómodo. Era una promesa. Ninguno huiría sin el otro. Con la primera luz, se alejaron a pie, dejando atrás los caballos, ocultando sus huellas, siguiendo rutas que solo un apache podía conocer. Fue entonces cuando comenzó la parte más difícil del viaje, el tramo a través del Valle de los Huesos. Un desfiladero estrecho, plagado de trampas naturales, serpientes, arbustos espinosos y ecos que engañan al oído. Pocos se atreven a cruzarlo. Pero para ellos no había elección. Mientras tanto, en el campamento apache, la tensión estallaba en otro frente. El ejército había llegado, no con disparos, sino con preguntas, con rostros graves y manos cerca de los fusiles. Querían a Clara. La buscaban como si fuera un trofeo extraviado. Los miembros de la tribu negaron saber de su paradero. Lo hicieron con convicción, porque aunque ella ya no estaba allí, su lugar en el corazón de todos se había ganado. Las amenazas comenzaron a filtrarse entre las palabras diplomáticas. El comandante insinuó represalias, sanciones, detenciones. El jefe escuchó todo sin pestañear. Al final, ofreció una respuesta que no era una respuesta. Los niños del desierto caminan donde el viento los lleva. Nadie puede detener al viento. La delegación militar no quedó satisfecha, pero tampoco podía actuar sin pruebas. Se marcharon con la promesa de volver, con más hombres, con más fuerza. Lejos de allí, en la entrada del Valle de los Huesos, Nube Triste y Clara se enfrentaban a otra forma de juicio. No era el de los hombres, era el de la tierra. Cada paso era una apuesta contra la muerte. Cada sombra podía ocultar una amenaza, y aún así avanzaban. Porque el amor que crece en los márgenes es el más difícil de extinguir. Porque la familia elegida se aferra con más fuerza que la familia impuesta. Porque aunque los caminos son inciertos, hay una verdad que no cambia. Clara ya no era una niña perdida. Era hija del desierto. Y Nube Triste ya no era un guerrero incompleto. Era padre, con todo lo que eso implicaba. Pero su historia apenas comenzaba. Los hombres armados seguían su rastro. Las mentiras de los antiguos padres aún resonaban en las oficinas del poder. Y el mundo exterior, con sus leyes escritas en tinta y codicia, todavía no conocía el alcance de lo que 2 almas unidas por la necesidad pueden llegar a hacer por protegerse mutuamente. La próxima prueba sería la más difícil, y ningún mapa podía indicar cómo salir de ella, porque en la siguiente curva del camino, el pasado iba a encontrarlos de nuevo. El Valle de los Huesos no tenía ese nombre por casualidad. Era un desfiladero traicionero, custodiado por formaciones rocosas que parecían rostros petrificados en un eterno grito de advertencia. Los antiguos lo evitaban. Los exploradores lo temían. Solo los desesperados lo cruzaban. Allí entraron Nube Triste y Clara, moviéndose con la precaución de quienes saben que el error más pequeño puede ser el último. Cada paso era medido. Cada sombra observada. Las paredes del cañón se estrechaban hasta parecer que el cielo mismo se cerraba sobre ellos. El calor se acumulaba como un castigo, y el eco de sus propios movimientos los confundía. Clara iba en silencio. No preguntaba nada. Había aprendido que el peligro no se anunciaba, simplemente aparecía. El guerrero apache, aunque herido aún, caminaba con la determinación de quien ha decidido no fallar una segunda vez. Durante el segundo día de travesía, las provisiones comenzaron a escasear. El agua debía racionarse.
Nube Triste conocía plantas escondidas que podían brindar algo de humedad, pero no eran muchas. La comida fue reducida a raíces amargas y pequeños insectos recolectados entre las grietas. Clara, lejos de quejarse, los masticaba con la obediencia de quien confía en quien la guía. Pero el valle no solo probaba el cuerpo, también probaba el alma. En una noche especialmente oscura, cuando ni la luna quiso asomarse por las cumbres del desfiladero, Clara despertó con el pecho oprimido. Había soñado con la carreta, con la voz borracha de su padre biológico gritando su nombre, no para salvarla, sino para reclamarla como posesión. El frío del sueño aún no se iba de sus huesos cuando notó que Nube Triste no estaba en el campamento improvisado. Lo encontró a unos metros, de rodillas, mirando hacia el cielo. En sus manos sostenía un amuleto, una pequeña figura de madera tallada con forma de halcón. No lloraba, pero su silencio tenía el peso de 1000 lágrimas no derramadas. Ese fue el momento en que Clara lo abrazó sin decir palabra, porque aunque no hablaba de su pasado, ella podía sentirlo. Y aunque ella no comprendía aún todo el dolor que él cargaba, sabía que no estaba sola. Por primera vez, ninguno de los dos huyó de contacto. Fue en esa noche silenciosa donde el vínculo entre ellos dejó de ser un lazo de supervivencia, se convirtió en algo sagrado. Algo que no se rompería aunque el mundo se les viniera encima. Al amanecer, el desfiladero terminó abruptamente. Lo que apareció ante sus ojos fue una planicie inmensa, con colinas suaves, vegetación más generosa, y lo más importante, un arroyo. Ambos corrieron hacia el agua como si la vida entera dependiera de ello. Porque lo hacía. Bebieron hasta saciarse, se lavaron el polvo del rostro, y Nube Triste aprovechó para vendar de nuevo su herida, que comenzaba a mostrar signos de infección. No estaban solos. Desde una elevación cercana, unos ojos los observaban. No eran soldados, no eran animales, eran figuras vestidas con prendas mixtas, tejidos nativos combinados con botas de cuero, rifles antiguos, pañuelos en la cabeza. Una comunidad mestiza, tal como se decía que existía, oculta entre territorios y lealtades. Una aldea sin nombre oficial, compuesta por exiliados, huidos, renegados y pacíficos que ya no querían pertenecer a ningún bando. Al ser descubiertos, no hubo ataque, hubo evaluación. Un explorador mestizo descendió con cautela. No hablaba mucho, pero tras mirar a Nube Triste y a Clara durante varios segundos, asintió lentamente. Fue entonces cuando les indicó que lo siguieran. El asentamiento estaba oculto tras una cortina natural de árboles y rocas. Allí vivían poco más de 40 personas. Algunas mujeres amamantaban niños mientras reparaban mantas. Ancianos se turnaban para cuidar el fuego central. Y hombres con rostros endurecidos pero ojos atentos se ocupaban de tareas silenciosas. Fueron recibidos con prudencia, no con entusiasmo. Nube Triste explicó lo necesario, sin muchos detalles. Dijo que estaban huyendo. Dijo que la niña no podía volver a donde pertenecía. Y dijo, con voz firme, que solo necesitaban unos días para descansar y seguir. Nadie preguntó más. Durante las jornadas siguientes, Clara comenzó a relacionarse con los niños del lugar. Jugaba con piedras, imitaba sonidos de pájaros, aprendía nuevas palabras de ese cruce de lenguas que se hablaban allí: apache, español, inglés, mixteco. Nube Triste ayudaba en lo que podía, a pesar del dolor en su cuerpo. Partía leña, cazaba pequeños animales, reparaba utensilios, y en las noches contaba leyendas en voz baja para los niños, sin siquiera proponérselo. La gente del lugar comenzó a aceptarlos. Pero la calma no dura en tierras donde la violencia siempre deja rastro. Un viajero llegó al campamento con noticias preocupantes. Decía que en el pueblo de los colonos, Thomas y Margaret estaban exhibiendo un retrato de la niña, que ofrecían recompensa a quien pudiera dar información sobre su paradero, que habían convencido a un juez corrupto de emitir una orden de captura contra quien la tuviera, y que una nueva patrulla militar estaba siendo enviada al este. El tiempo se acortaba de nuevo. Nube Triste entendió que no podían quedarse. La comunidad que los había acogido no podía correr el riesgo de ser descubierta. Si llegaban los soldados, el lugar sería destruido.
No había lugar en la ley para quienes vivían entre mundos. Antes de partir, uno de los ancianos de la aldea, un mestizo ciego llamado Elías, tomó la mano de Clara. No dijo palabras poéticas, solo una advertencia con voz ronca. La verdad tiene precio, y pronto todos querrán comprarla. El viaje se reanudó, esta vez más al norte, hacia una zona donde los bosques comenzaban a dominar el paisaje y el clima era menos cruel. Nube Triste sabía que debía encontrar a alguien, no para esconderse, sino para enfrentar lo que se acercaba. Tenía en mente a un viejo amigo, un guerrero apache que había sobrevivido a la masacre de su clan y que, según los rumores, se había establecido como comerciante nómada. Si aún vivía, sabría cómo moverse, cómo cubrir huellas, cómo desaparecer. Pero lo que Nube Triste no sabía era que el enemigo también se movía. Los exploradores del ejército habían descubierto el arroyo. Luego, los restos del campamento. Luego, las huellas de un pequeño caballo. A su paso, dejaban preguntas entre los pueblos y sembraban temor entre los aliados. Clara ya no era solo un rescate. Ahora era una causa. Una excusa oficial para internarse más allá de los límites, para limpiar territorios, para afirmar dominio. Y no solo soldados los buscaban. Thomas y Margaret habían contratado hombres por su cuenta. Pistoleros y cazadores de recompensas. No se trataba ya de recuperar a una hija. Se trataba de orgullo, de venganza, de evitar que la verdad saliera a la luz. En algún lugar del bosque, mientras Clara recolectaba flores silvestres con una pequeña sonrisa en el rostro, Nube Triste sintió un presentimiento. No era miedo, era algo más antiguo, una señal de que el peligro ya no estaba lejos. Había llegado el momento de decidir si seguir huyendo o enfrentar lo inevitable. Pero no lo harían solos, porque en las sombras del bosque otros ojos vigilaban. Algunos amigos, otros enemigos, y otros aún indecisos. Y así, sin saberlo, Clara y Nube Triste estaban por dar el siguiente paso en una historia que ya no era solo suya. Era una historia que comenzaba a sacudir las fronteras de todo un mundo. El amanecer en los bosques del norte llegaba filtrado entre ramas altas, con una luz dorada que parecía más amable que la del desierto, pero Nube Triste no confiaba en los paisajes hermosos. Sabía que la naturaleza podía ser tan engañosa como los hombres. Y esa mañana, mientras Clara recogía flores silvestres junto a un arroyo tranquilo, algo en el aire cambió. No era un sonido claro, era un ritmo alterado, un silencio extraño, como si los pájaros hubieran decidido callar al mismo tiempo. Nube Triste levantó la mirada desde donde afilaba su cuchillo y se incorporó de inmediato. Sus sentidos no lo habían traicionado nunca. Se acercó a Clara con calma, sin alarmarla, y le indicó que guardara silencio. La niña obedeció de inmediato. No preguntaba. Confiaba. Él escuchó con atención. Pasos. Lejanos, pero pesados. Humanos. Al menos 3. No eran cazadores. No se movían con discreción. Iban armados. Eran hombres acostumbrados a la violencia, no a evitarla. Nube Triste no esperó a verlos. Tomó la mano de Clara y la condujo entre arbustos espinosos y raíces ocultas, siguiendo un antiguo sendero usado por recolectores apache mucho antes de que los mapas tuvieran sentido. No corrían, solo se movían rápido, sin error. Media hora después, al detenerse junto a una pequeña cueva oculta por ramas y líquenes, Nube Triste dejó que Clara se sentara a descansar. Ella no dijo nada. Solo respiraba con dificultad, mirando al hombre que había aprendido a llamar padre no por obligación, sino por amor. Los pasos seguían cerca. Ahora eran 5. Pistoleros, mercenarios, olían el miedo como perros viejos, pagados por alguien que no aceptaba la derrota. Más al sur, en un pueblo fronterizo sin nombre fijo, Thomas y Margaret bebían cerveza aguada en la barra de una cantina. El polvo aún cubría sus botas, pero el brillo en sus ojos no venía de la fatiga. Venía de la ambición. Una semana atrás, habían entregado a un grupo de cazadores un retrato de Clara hecho por un artista ambulante. Prometieron una suma pequeña al inicio, pero una cantidad mucho mayor si la niña era devuelta viva y entera. No hablaban de ella como una hija.
Hablaban como si se tratara de mercancía robada. Para ellos, Nube Triste era solo un obstáculo, un ladrón de lo que les pertenecía. No sabían que él ya había entregado más amor a la niña en unas semanas que ellos en toda su vida. Y no les importaba. De vuelta en el bosque, el atardecer caía lento y teñía las hojas de rojo. Nube Triste había encontrado refugio temporal en una zona elevada, entre rocas que formaban un círculo natural. Desde allí se podía ver todo el valle. Era el lugar perfecto para observar, para esperar, para resistir. Y allí esperaron. Esa noche no encendieron fuego. Comieron en silencio un trozo de carne seca, unas raíces hervidas que sabía amargas. Clara se quedó dormida abrazada a una manta tejida con lana y corteza. Nube Triste no durmió. No podía, porque mientras la niña soñaba con un nuevo hogar, él recordaba uno que había perdido. Años atrás, su compañera de vida había sido arrebatada por la enfermedad. Y cuando los ancianos le dijeron que jamás podría tener hijos, algo dentro de él se apagó. Se alejó de los ritos, de las celebraciones, del canto. Se convirtió en sombra de lo que fue, hasta que la encontró, abandonada, temblando, al borde de la muerte. Y ahora, todo ese fuego que una vez se apagó ardía de nuevo, no por rabia, sino por amor. Al tercer día, los rastreadores los encontraron. 5 hombres, montados, con rifles al hombro y rostros curtidos por el sol y la codicia. No eran soldados, no eran cazadores nativos. Eran lo peor de la frontera, hombres sin patria, sin códigos, sin respeto por nada que no fuera el oro. Comenzaron a seguirlo sin acercarse demasiado. Sabían que su presa era astuta, pero estaban convencidos de que una niña lo ralentizaría. Creían que eso los hacía débiles. No entendían que esa niña era la razón por la cual Nube Triste no se rendiría jamás. El primer enfrentamiento fue breve. Una emboscada rápida. 2 de los pistoleros bajaron de sus caballos para rastrear a pie. Nube Triste los esperó detrás de un roble hueco. El primero cayó con una lanza clavada en el muslo. El segundo recibió una piedra afilada en la frente. No fueron asesinados, solo incapacitados, porque el guerrero apache no era asesino. No mataba por venganza, solo por necesidad. Y en este caso, el mensaje era claro. No sería una presa fácil. Los otros 3 retrocedieron. Reunidos bajo un acantilado, discutieron su siguiente movimiento. Uno de ellos, el más joven, comenzaba a dudar. ¿Realmente valía la pena esto? Pero el líder, un hombre alto de barba gris y ojos vacíos, no creía en la retirada. A la mañana siguiente, el viaje continuó. Clara, aunque cansada, no se quejaba. Nube Triste le había enseñado a observar los árboles, a leer las señales del bosque, a distinguir entre una rama rota por el viento y una pisada humana. Ya no era una niña frágil. Era hija de la supervivencia, forjada por la necesidad, amada con ferocidad. Avanzaron hacia el norte, hacia una vieja zona sagrada donde, según la memoria tribal, vivía un hombre que conocía los secretos del bosque como si fueran sus propios recuerdos. Lo llamaban Cuervo Blanco. No era apache, no era blanco. Nadie sabía con certeza su origen. Solo que sobrevivía donde otros perecían, y que no hacía preguntas. Se decía que quienes llegaban hasta él encontraban más que refugio. Encontraban respuestas. Algunos lo consideraban un sabio, otros un fantasma. Nube Triste no creía en mitos, pero ya no tenía muchas opciones. La jornada para alcanzarlo tomaría al menos 4 días, y los rastreadores no estaban tan lejos. Pero entre los árboles, donde la luz filtrada parece antigua y el aire sabe memoria, algo nuevo comenzaba a nacer. Porque esta historia no era solo la de una huida. Era la historia de una transformación. Clara ya no era solo una niña perdida. Y Nube Triste ya no era solo un guerrero en busca de redención. Eran una familia, una unidad hecha de heridas y ternura, una promesa viva. Y en el horizonte, aunque nadie lo sabía aún, el mundo estaba a punto de ver lo que ocurre cuando el amor elegido se enfrenta a un odio impuesto. La historia continúa. El bosque comenzó a transformarse a medida que avanzaban hacia el norte.
Lo que antes eran senderos estrechos entre pinos bajos, ahora se convertía en una selva densa, cargada de humedad, musgo y una bruma constante que parecía venir de la tierra misma. Las raíces salían del suelo como dedos intentando atrapar a los viajeros, y el canto de los pájaros era diferente, más profundo, más extraño, como si la misma naturaleza vigilara con cautela. Nube Triste sabía que se acercaban al territorio del que tanto se hablaba en susurros entre los antiguos. Lo llamaban el bosque que no olvida. Porque, según decían los más viejos, todo lo que alguna vez ocurrió entre sus árboles quedaba grabado en su corteza, en el agua, en el viento. Un lugar de memorias vivas, que juzgaban a quien lo pisara. Para Clara, cada nuevo árbol era una sorpresa. Tocaba los troncos con respeto. Observaba hongos de colores que jamás había visto. Reía al ver cómo las ardillas lo seguían brevemente antes de desaparecer. Su voz había cambiado. Ya no era temblorosa, sino pausada. Había madurado en el trayecto, no por elección, sino por necesidad. El tercer día de marcha, el silencio del bosque fue interrumpido por un sonido desconocido. Una flauta. No era una melodía común. Era lenta, desgarradora, como si cada nota arrastrara años de pena. Nube Triste se detuvo. Reconocía ese sonido. Lo había escuchado solo una vez, cuando era joven, en una ceremonia tribal donde los sabios contaron la historia de un hombre que abandonó a todos los pueblos para caminar solo por los bosques, buscando sanar una culpa antigua. Cuervo Blanco. Siguieron el sonido con cautela. El camino los llevó hasta una quebrada custodiada por piedras blancas y líquenes plateados. Allí, entre el vapor del arroyo y los troncos altos, se alzaba una choza extraña, ni completamente indígena ni completamente occidental, una estructura construida con intención, como si fuera una extensión misma del bosque. Allí, tocando la flauta con los ojos cerrados, estaba él. El cabello, completamente blanco, colgaba como una cortina sobre sus hombros. Su piel era morena, pero con matices grises, como si el tiempo lo hubiera comenzado a consumir sin lograr destruirlo. No interrumpió la melodía al notar su presencia. Terminó de tocar, lentamente, y dejó la flauta a un lado. No hizo preguntas. Solo observó. Nube Triste se inclinó levemente en señal de respeto, y Clara lo imitó. El viejo sabio asintió, reconociendo algo en ellos que las palabras no podían explicar. Sin decir nada, les indicó que entraran. Durante los días siguientes, Cuervo Blanco no habló mucho, pero su presencia bastaba. Les ofreció cobijo, raíces cocidas en un fuego sin humo y una infusión amarga que ayudó a sanar la infección del costado de Nube Triste. Clara aprendió observándolo, como si intuyera que aquel hombre, aunque distante, guardaba secretos importantes. Al quinto día, habló por primera vez. Dijo que había soñado con una niña que caminaba junto al espíritu de un halcón, y que ambos serían puestos a prueba por algo más que hombres, porque lo que los seguía no era solo odio. Era hambre, ambición, destrucción. Cuervo Blanco conocía las noticias antes de que fueran noticias. No necesitaba mensajeros. El bosque le contaba cosas. Sabía que el grupo de mercenarios no había desistido, que Thomas y Margaret habían viajado al este para hablar directamente con un juez dispuesto a emitir una orden de arresto formal contra Nube Triste por rapto de menor. También sabía que, detrás de esa acusación, había otra amenaza mayor, un oficial del ejército con interés personal en ganar reputación como pacificador de territorios nativos. Se acercaban tiempos de guerra, pero no la guerra de ejércitos. Era una guerra invisible, de palabras torcidas, de leyes manipuladas, de prejuicios disfrazados de justicia. Esa noche, Clara soñó con fuego. Veía una aldea ardiendo. Escuchaba gritos. Y en el centro del caos, la figura de Nube Triste caía de rodillas, rodeado de hombres con uniformes azules. Despertó con lágrimas en los ojos. No lo dijo en voz alta, pero el viejo sabio lo supo, porque él también soñaba. Antes de partir, Cuervo Blanco entregó a Nube Triste un amuleto hecho con hueso de lobo. Dijo que no era mágico, no protegería de balas ni de cuchillos, pero le recordaría, en el momento justo, quién era realmente.
También entregó a Clara una piedra plana, marcada con un espiral tallado a mano. Dijo que era una historia sin escribir, que algún día ella decidiría qué relato grabar en ella. Partieron al amanecer, dejando atrás el bosque que no olvida, porque el camino seguía, pero a lo lejos ya se escuchaban ecos de nuevas amenazas. Un pequeño pueblo en la frontera, donde el juez que debía dictar justicia aceptaba sobornos en una habitación trasera. Una patrulla de soldados armados, enviada con órdenes ambiguas y permisos para actuar con mano firme. Y más atrás, en las sombras, los antiguos padres, planeando su última jugada. No sabían que Clara ya no era la niña débil que abandonaron. No sabían que Nube Triste ya no era el guerrero roto que vivía solo por costumbre. Ambos habían cambiado. Ambos estaban listos, porque la historia aún no ha llegado a su final. Apenas se está levantando la verdadera tormenta. Tras dejar atrás el bosque donde encontraron refugio, la tierra volvió a volverse áspera, seca, desnuda. El sol regresó a su trono sin sombra, y el aire volvió a oler a polvo viejo y desconfianza. Ya no estaban rodeados de árboles ni de la bruma protectora del norte. Solo había espacio abierto, y en ese espacio, amenazas que se acercaban desde muchos frentes. El hombre que la niña ahora llamaba papá se llamaba Julián Navarro, un guerrero apache marcado por la soledad y el silencio. A su lado viajaba Clara, la pequeña que había sido abandonada por sus propios padres semanas atrás, y que ahora caminaba con el temple de quien ya no espera ser salvado, sino escuchado. El próximo destino era un pueblo llamado Cerro Frío, un sitio donde la ley solo existía en los papeles, y el poder real lo ejercían quienes sabían mover el dinero por debajo de la mesa. Allí vivía el juez Eduardo Wilkes, hombre de traje limpio, pero manos sucias. Bastaba una bolsa de oro, una historia bien contada o una amenaza disfrazada para inclinar su firma. Los padres biológicos de Clara, Tomás Delgado y María Cordero, ya habían llegado a ese lugar. Con sus ropas rasgadas a propósito y los ojos llenos de lágrimas ensayadas, contaron una historia que nadie cuestionó. Su hija, secuestrada por un indio salvaje, arrebatada en medio de la noche. Mostraron un retrato de la niña, una copia del acta de nacimiento y una carta falsa firmada por un supuesto testigo. El juez no pidió más. Firmó una orden de arresto. El delito, secuestro de menor. El objetivo, Julián Navarro. Los encargados de ejecutarla serían los soldados del teniente Jaime Hatfield, un joven oficial con ansias de gloria, dispuesto a convertir cualquier persecución en un peldaño para su carrera militar. Mientras tanto, Julián y Clara seguían viajando sin saber que ahora eran prófugos oficiales. Pero los signos comenzaban a mostrarse. Un silencio extraño en los pueblos. Miradas largas. Puertas que se cerraban sin saludar. En los pilares, un caserío minero casi abandonado, un anciano mestizo les mostró el documento que lo confirmaba todo. Era una copia arrugada de la orden firmada por Wilkes. El nombre de Clara estaba allí. El de Julián, marcado como hombre apache no identificado, peligroso. Julián no mostró sorpresa. Solo guardó el papel con cuidado. Sabía lo que eso significaba. Ya no bastaba con esconderse. Ahora tenían que actuar. Cambiaron el rumbo. Se dirigieron hacia Paso del Coyote. Un cruce entre montañas se conducía a tierras habitadas por comunidades mixtas, alejadas de la autoridad militar, formadas por indígenas, mestizos, exiliados y fugitivos del sistema. Allí vivía una mujer llamada Elena Montoya, curandera y educadora, de mirada firme y pasado entrelazado con el de Julián. Habían compartido caminos en su juventud, y él sabía que, si alguien podía ayudar a Clara a contar su historia como debía contarse, era ella. Pero no llegaron solos. A 3 días de Paso del Coyote, fueron emboscados. No por soldados, sino por cazar recompensas contratados por Tomás y María. 3 hombres armados, endurecidos por el desierto, sin más lealtad que la paga prometida. El primer disparo fue un aviso. El segundo, una advertencia más cercana. Julián protegió a Clara con su cuerpo y los arrastró entre las piedras. El caballo cayó herido. El polvo se levantó, y los hombres descendieron, confiados en que habían acorralado a una presa fácil. Pero Julián no era presa. Y Clara,
Ya no era la niña que habían dejado atrás en el desierto. Uno de los cazadores cayó en una trampa improvisada. El segundo recibió una piedra en la frente. El tercero, al ver que el combate no iba como esperaba, huyó. No para salvarse, sino para informar. La amenaza seguía viva. Cuando llegaron a Paso del Coyote, sus cuerpos estaban exhaustos, pero sus voluntades más firmes que nunca. Elena los recibió sin sorpresa. Su cabello ya mostraba canas, pero su espíritu era el mismo. Había oído rumores de una niña buscada por soldados y mercenarios. Y también había oído, por boca de comerciantes nómadas, la verdadera historia. Les dio cobijo, y más importante aún, les dio plan. Porque Elena no solo era curandera, también era una mujer con contactos. Conocía abogados honestos, comerciantes que habían escuchado las mentiras de Tomás, y jornaleros que recordaban cómo la pareja hablaba abiertamente de abandonar a la niña. Reunió nombres, cartas, declaraciones, y en paralelo enseñó a Clara a hablar, no solo a articular frases, sino a decir su verdad. Clara comenzó a escribir en hojas sueltas, a dibujar, a narrar lo que recordaba. El día en que fue dejada junto al río seco, las palabras que escuchó, el rostro de su madre alejándose sin mirar atrás. Elena le decía que el corazón debía doler al contar la verdad, porque si dolía, era real. Mientras tanto, Julián se preparaba. Sabía que un juicio estaba por venir, y que no sería justo, pero también sabía que no podía seguir huyendo, porque si no se enfrentaban al sistema, Clara siempre sería la niña blanca secuestrada por un apache. Nunca sería lo que realmente era, una hija elegida, una vida rescatada del abandono. En las sombras, la otra parte se movía. El juez Wilkes había recibido noticias del enfrentamiento fallido. No le importó. Redactó una nueva orden, más dura. Esta vez, autorizaba el uso de fuerza. Recuperación inmediata del menor. El teniente Hatfield preparó a sus hombres, y Tomás, también, con una nueva suma de dinero, contrató a más hombres, más armas. Esta vez no quería llevarse a Clara con vida. Solo quería que no estuviera con Julián. No era amor, era rabia, orgullo herido, y miedo de que la verdad destruyera su imagen de víctima. En Paso del Coyote, la noche antes de partir hacia Cerro Frío para presentarse ante el juez, Julián se sentó junto a Clara a la orilla de un arroyo. Ella sostenía en sus manos una piedra redonda que Cuervo Blanco le había regalado días antes. Aún no había escrito nada en ella. Pero esa noche, por primera vez, dijo lo que había estado guardando. Dijo que no tenía miedo de contar lo que le hicieron, y que, pasara lo que pasara, no quería volver con ellos, porque con Julián había conocido el amor. No el amor de cuentos, sino el amor que escucha, el que no exige nada a cambio, el que lucha por proteger incluso cuando todo está en contra. Él no respondió, solo asintió, porque sabía que las palabras eran verdaderas, y que la batalla más importante estaba por comenzar. La historia no termina aquí. Está a punto de cruzar una línea. Una niña que se atreverá a hablar ante un juez comprado. Un hombre que no busca venganza, sino justicia. Y unos padres biológicos que están dispuestos a todo para ocultar la verdad, porque en un mundo donde la sangre dicta el apellido, a veces es el corazón quien define la verdadera familia. El día del juicio llegó con un cielo opaco, cubierto por nubes que amenazaban tormenta. El pueblo de Cerro Frío, con sus calles de tierra seca y ventanas entornadas, parecía contener la respiración. No era habitual ver llegar a un indígena y una niña blanca caminando juntos por la plaza principal. Mucho menos entrar a la corte con la cabeza en alto. Julián Navarro se presentó voluntariamente, con la ropa gastada, el cuerpo herido, pero la mirada firme. A su lado, Clara, vestida con una manta tejida a mano, sostenía un cuaderno entre sus dedos delgados. No hubo aplausos ni protestas. Solo el susurro incómodo de los vecinos al verlos cruzar las puertas del tribunal. En el interior, los esperaba el juez Wilkes, sentado en su estrado, ocultando su incomodidad tras un rostro de mármol. Junto a él, abogados,
testigos y un grupo reducido de soldados del teniente Hatfield, con rifles al hombro y órdenes estrictas de no intervenir, a menos que algo saliera de control. Del lado contrario, estaban Tomás Delgado y María Cordero, bien vestidos, maquillados por fuera y por dentro. Presentaron su caso con documentos y gestos estudiados. Afirmaron haber sido víctimas. Hablaron del dolor de perder a su hija y del salvaje que la había retenido en contra de su voluntad. Mostraron lágrimas falsas y un anillo roto como prueba simbólica de su sufrimiento. Pero algo cambió en la sala cuando Clara se puso de pie. La niña avanzó hacia el centro del salón, sola, llevando en sus manos su cuaderno y una piedra tallada. El mismo espiral que Cuervo Blanco le había entregado semanas atrás ahora tenía un dibujo, una figura grande sosteniendo una pequeña frente al fuego. En su cuaderno había escrito su historia. Y la leyó. Contó el abandono. Contó el hambre, la sed, el miedo. Contó cómo fue dejada a la orilla de un río seco. Cómo gritó por ayuda y nadie respondió. Cómo pensó que iba a morir. Hasta que un hombre, un desconocido, se arrodilló frente a ella y le ofreció agua. Un hombre que jamás le levantó la mano. Un hombre que jamás le gritó. Un hombre que nunca le prometió nada, pero lo cumplió todo. Ese hombre, dijo, era su verdadero padre. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el juez pudo fingir indiferencia. Elena Montoya, sentada al fondo, entregó las declaraciones de comerciantes, viajeros y testigos que desmentían la versión de Tomás y María. Las pruebas eran contundentes. Cartas, declaraciones juradas, incluso un médico rural que había tratado a Clara días después del abandono. El teniente Hatfield, inicialmente escéptico, fue el primero en acercarse al estrado. Solicitó la revocación de la orden de arresto. Dijo que no podía, en conciencia, perseguir a un hombre que había salvado una vida. Wilkes no respondió de inmediato. Miró los documentos. Miró a la niña. Miró al hombre que estaba frente a él con la cabeza erguida, sin rencor, sin súplica. Y entonces lo supo. La verdad se le había salido de las manos. Horas después, en una decisión que sorprendió a todos, el juez anuló las acusaciones. La custodia legal de Clara fue transferida a Julián Navarro, con el respaldo de la comunidad mestiza de Paso del Coyote y el aval de los testigos. Tomás y María no hablaron más. Ni siquiera protestaron. Sabían que todo había terminado. La vergüenza no los alcanzó. Pero la derrota, sí. Salieron de la sala sin mirar atrás. Y nunca volvieron. En los días que siguieron, Clara y Julián regresaron a Paso del Coyote. Pero no como fugitivos. Regresaron como padre e hija. Allí construyeron una pequeña casa junto al arroyo. Clara aprendió a leer, a escribir con firmeza, a hablar dos lenguas y a entender que su pasado no la definía. Julián, por su parte, dejó de ser el hombre solitario que vagaba con el corazón herido. Ya no buscaba redención. La había encontrado en el rostro de la niña que le llamaba papá sin miedo. Con el tiempo, Clara se convirtió en maestra del pueblo. Enseñaba a otros niños a leer, a pensar, a hablar, y cuando le preguntaban por su historia, no evitaba responder. Les contaba que había sido abandonada, pero también les decía que fue elegida, que un día alguien la encontró, y no solo la salvó, sino que le enseñó que el amor verdadero no necesita sangre para ser eterno. Y Julián envejeció en paz. Su pelo se volvió gris, sus pasos más lentos, pero sus ojos jamás perdieron la luz que había recuperado. Por las noches, se sentaba junto al fuego y tallaba piedras con figuras de lobos, halcones, niñas pequeñas con mantas tejidas. Y en cada una dejaba grabada una historia silenciosa. La historia de un guerrero que no fue padre por destino, sino por decisión, y de una niña que no fue hija por obligación, sino por amor, porque al final, lo que nos une no siempre se escribe con apellidos. A veces, se escribe con actos, con valentía, con ternura, con el tipo de amor que el mundo no entiende, pero que lo cambia todo. Y así terminó su historia. No con un final feliz, sino con un principio nuevo. Uno que seguiría creciendo cada vez que alguien, en medio del abandono, se atreviera a amar sin condición.